La malatía leventinese es una forma hereditaria de degeneración macular que resulta en una pérdida visual progresiva e irreversible. La enfermedad se caracteriza típicamente por depósitos de drusenoides de aparición temprana que se presentan en el polo posterior, el área peripapilar, el centro de la mácula y a lo largo de las arcadas vasculares. Los depósitos se describen característicamente como pequeñas drusas múltiples radialmente alargadas o en forma de panal en las primeras etapas, pero pueden volverse indistinguibles de los depósitos en la de muy avanzada en etapas posteriores, a medida que se vuelven más grandes y más confluentes. La afectación nasal al disco óptico es una característica típica y pueden ocurrir cambios pigmentarios a medida que avanza la enfermedad. También se pueden formar membranas neovasculares subretinianas, con posterior cicatrización, y en estadios avanzados puede producirse atrofia geográfica en las zonas de drusas confluentes. A esta enfermedad también se le conoce como distrofia retiniana en panal de Doyne y como drusas radiales autosómicas dominantes. La afección fue reconocida e informada clínicamente por primera vez en 1899 por Robert Walter Doyne, oftalmólogo en Oxford, Inglaterra, quien la describió fenotípicamente en 4 hermanas. Descubrió que cada una tenía una distrofia retiniana de aparición temprana, con lesiones blancas muy agrupadas en la mácula y el área del disco óptico, a la que denominó patrón de panal de abeja. Vogt en 1925 describió una imagen fenotípica similar en un grupo de individuos probablemente relacionados con el Valle Leventino de Suiza, generando así el nombre de malatía leventinese. La malatía leventinese se hereda de forma autosómica dominante, con penetrancia completa y expresión variable. Está causada por un defecto metabólico en el epitelio pigmentario retiniano y se debe a una única mutación en FBLN3. Este gen también se llama FMP1 y se encuentra en el cromosoma 2. Codifica una glicoproteína de la matriz extracelular denominada fibulina 3. La mutación ARG345-TRP altera el dominio de la glicoproteína. Produce una alteración en la estructura proteica que provoca la acumulación de material de desecho a la altura de la membrana de Bruch, lo que da lugar a la formación de drusas. La patología, por tanto, se debe al acúmulo de material como en la mayoría de enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Generalmente se inicia de forma asimétrica entre la segunda y cuarta década de la vida. Los pacientes suelen referir una aparición inicial insidiosa de alteraciones visuales como disminución de la agudeza visual, metamorfopsias, fotopsias, escotomas y discromatopsias. En otros casos, los pacientes están asintomáticos, por lo que suele ser una exploración de rutina del fondo de ojo la que permite hacer el diagnóstico inicial. Aunque la disminución de la visión suele ocurrir en edades tempranas, se han descrito algunos casos de pacientes mayores de 60 años con visiones de 0,8. En etapas avanzadas, en la séptima y octava décadas de la vida, la visión central está comprometida y la agudeza visual puede ser peor de 20/200. Estos cambios visuales se asocian con la aparición de drusas entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario retiniano, que inicialmente se presentan como pequeñas acumulaciones y progresan al patrón en panal. La pérdida de visión central dependerá de la presencia o ausencia de membranas neovasculares coroideas y atrofia geográfica. El diagnóstico de la distrofia retiniana en forma de panal de Doyne se realiza clínicamente y debe confirmarse con pruebas genéticas para demostrar una mutación FMP1. El diagnóstico diferencial de cualquier paciente con drusas de aparición temprana debe incluir cualquiera de las maculopatías y distrofias hereditarias como la enfermedad de Stargardt, distrofia macular autosómica dominante tipo Stargardt, enfermedad de Best, distrofia macular de Carolina del Norte, distrofia pseudoinflamatoria de Sorsby, distrofias en patrón y degeneración macular relacionada con la edad, si el caso se presenta en una edad más avanzada.
El curso de la enfermedad es progresivo, terminando en una pérdida severa de la agudeza visual por atrofia retiniana o, de forma más infrecuente, por la formación de una membrana neovascular. Actualmente no existe cura para la distrofia retiniana en panal de Doyne y las opciones de tratamiento son limitadas. El tratamiento de las distrofias retinianas hereditarias generalmente se centra en la rehabilitación visual, que implica el uso de ayudas para la baja visión, orientación y entrenamiento de movilidad. El objetivo de la rehabilitación visual es alcanzar la máxima función, una sensación de bienestar, un nivel de independencia personalmente satisfactorio y una calidad de vida óptima. El pronóstico visual depende de la localización de las drusas y la evolución de estas lesiones. También existe una forma típica en la que aparecen múltiples drusas de gran tamaño alrededor del nervio óptico sin afectación macular y por tanto asintomática. Por último, comentar que la distrofia en panal de Doyne representa una distrofia retiniana macular hereditaria única, en la que las drusas que se forman y las secuelas que incluyen atrofia geográfica en neovascularización coroidea representan estrechamente la degeneración macular relacionada con la edad, lo que convierte a FMP1 en una proteína importante para el estudio de la patogénesis, el modelado y la terapia de la DMAE.